nuestro Dios, en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre
Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Pues es una alegría estar con ustedes un domingo más en esta mañana, compartiendo pues la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, que es pues la única, la que nos alimenta, la que nos sustenta y nos provee en todo tiempo, y también la que suple pues todas nuestras necesidades emocionales, espirituales y todo cuando nosotros podamos necesitar para seguir este camino en el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Voy a pedir pues que o suplicarles que en el lugar donde ustedes se encuentren puedan acompañarme con palabras de oración para que sea Dios pues guiando y dirigiéndonos en este tiempo, y también obrando mediante su Espíritu Santo para que podamos entender su palabra en esta mañana. Oremos un momento. Soberano y eterno Dios, gracias te damos por este nuevo día que tú nos das. Gracias, amado Dios, por la vida, por la salud, por la provisión, por el sustento, por el cuidado que tú tienes, Señor, de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos visto tu mano poderosa obrando en favor nuestro. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos visto tu favor sobre la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Gracias por ese amor inmensurable que tú tienes para con cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia para pedirte que primero, Señor, perdones nuestros pecados, suplicarte, Señor, tu perdón, y que tú pues nos ayudes para que cada día que pasa nosotros, Señor, podamos vivir y santificar más nuestra vida con la ayuda de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, Señor, en este tiempo, y que seas tú pues a través de tu palabra hablando, Señor, a cada uno de tus hijos, edificando, Señor, la vida de cada uno de tus hijos en los diferentes lugares donde se encuentren. Encomendamos, amado Dios, este tiempo en tus manos, y que tú pues lo bendigas de principio a fin. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, seguiremos pues con esta serie de estudios sobre el libro de Jeremías, y en esta mañana vamos pues a meditar sobre los capítulos 32 y 33. Abran sus Biblias pues en Jeremías capítulo 32 y capítulo 33. Son estos dos capítulos en los cuales vamos a estar meditando en esta mañana. Jeremías capítulo 32 y 33 dice de la siguiente manera: Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Por Sedequías, rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego la ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y haré llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: He aquí que Anamel, hijo de Salum tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora
mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová, de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día de la edificación, desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual me es invocada mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual
no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, será entregada en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. Y aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché en mi furor y en mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y les haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que me tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de Cefela, y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de alegría, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hambre, sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezcan holocausto y enciendan ofrenda, y que haga sacrificio todos los días.
Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Esta es la palabra de Dios, sobre los cuales también vamos a meditar a continuación. El tema para esta mañana es de la siguiente manera: con los ojos puestos en el cielo. Y en la medida en que vamos desarrollando estos 2 capítulos, vamos a ir entendiendo pues este título más a la perfección, con los ojos puestos en el cielo. Jeremías capítulo 32 y capítulo 33. Se ha dividido esta prédica en 2 puntos. El primer punto sería el capítulo 32 y el segundo punto sería el capítulo 33. En primer lugar, en el capítulo 32 vamos a ver esta compra hecha por fe. Y vemos que continúa pues el mensaje de consolación, pero de una manera distinta. Dios manda a Jeremías a usar una acción simbólica para dar un mensaje de esperanza. Cuando todo el mundo cree que se ha terminado, Jehová no ha terminado. Jehová continúa haciendo y obrando en beneficio de su pueblo. Y cuando miramos los primeros 5 versículos, se nos da allí algunos detalles respecto a la condición o la situación en la cual se encontraba el pueblo y también la situación en la cual se encontraba Jeremías. Se nos dice que Jerusalén está sitiada por Babilonia, es decir, que ya las fuerzas o el ejército del imperio babilonio ya habían rodeado todo, digamos, el pueblo de Israel, es decir, toda la ciudad ya estaba rodeada. No había lugar pues a que alguno de ellos escapen. Entonces dice que Jerusalén ya está sitiada por Babilonia, y otro detalle importante que se nos dice es que Jeremías está preso por Sedequías en el patio de la guardia, y que también por cierto, este es el último reinado de Sedequías, porque luego cuando ya se da la invasión, Sedequías trata de huir, pero al final es apresado y es cegado y es llevado preso a Babilonia, donde pues va a morir allí. Pero estos detalles se van a describir también en los capítulos posteriores. Entonces vemos aquí esta situación en la cual se encuentra el profeta Jeremías. ¿Y por qué razón está preso el profeta Jeremías? ¿Cuál es su delito?
¿cuál es, digamos, su pena? ¿Qué pena está pagando? Su único delito, se nos dice el texto, es pues haber profetizado la próxima caída de Babilonia, la próxima caída del pueblo a manos de Babilonia, y también haber profetizado que Sedequías sería llevado a Babilonia y muerto allí. Sedequías era el rey y no entendía cómo es posible que en medio de la situación crítica y que Jeremías, siendo leal a su país, profetizara de esa forma. Y ahí esta pregunta es un tanto amplia, porque comienza desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Le dice: ¿por qué tú profetizas diciendo? ¿Por qué Jeremías tenía que profetizar en contra de su propio pueblo? Esto es algo que al rey Sedequías no le encajaba, no entendía el por qué Jeremías estaba profetizando de esta manera. Pero olvidaba Sedequías que Jeremías era el profeta de Dios. La lealtad de Jeremías era más al llamamiento de Dios y el mensaje que tenía que compartir, antes que decir cosas que el rey quería escuchar. Entonces, vemos aquí en estos primeros 5 versos esta, digamos, descripción de los motivos y de la condición y de la razón por la cual Jeremías está preso en la cárcel o en el patio de la guardia del rey. Miremos la condición. Jeremías está preso por profetizar o hablar la palabra de Dios. Entonces es una situación no tan buena, no tan agradable. La ciudad iba a ser destruida. Él estaba preso. Pero luego vemos que en los versículos del 6 al 15, Jeremías va a comprar un terreno de su primo Hanamel por orden de Dios. Se nos dice ahí que por ser pariente cercano, es decir, su primo, él tenía el derecho y la obligación de comprarlo para mantener dentro de la familia como parte de la herencia del Señor. Había esta costumbre, lo que se llamaba la compra de redención, es decir, de rescatar el terreno para que otra vez vuelva a la familia que Dios le había dado. Entonces vemos ahí también algunos detalles respecto a la compra y cómo era la costumbre en aquel entonces. Dice que se pagó con plata, 17 ciclos, es decir, el metal. La compra era certificada por testigos. También se nos dice que se hizo 2 copias duplicadas de la escritura. También se nos dice que se selló ambas copias y se enterró y se puso en una vasija para ser enterrado, porque todo sería destruido. La costumbre era que estas vasijas eran pues enterradas en el mismo terreno del comprador. Parte de la costumbre era también que solamente una copia sellada se guardaba y la otra quedaba abierta, por decirlo así, en un lugar público, como ahora podríamos conocerlo como los registros públicos, ¿no? Entonces, pero aquí se nos dice que las 2 copias son puestas pues en una vasija y enterradas. Obviamente esto tiene sentido porque la ciudad va a ser destruida. No hay lugar público que iba a quedar, por decirlo así, con vida. Entonces, estas 2 copias son pues enterradas. Entonces la compra
fue legal y según la ley de ese entonces. Pero hay un detalle no menor dentro de toda esta transacción que se está realizando. Es que toda la compra se desarrolló como si fuera tiempo de paz y como si todo fuera normal, como si nada estuviera pasando. Pero ya los versículos del 1 al 5 nos dicen que la ciudad está sitiada, Jeremías está presto. Es decir, no hay las condiciones, o no están dadas las condiciones para que se desarrolle esta compra. Esta acción de la compra del terreno, pues obviamente es una acción que Dios está realizando, está llevando a cabo, y que ésta simboliza claramente de que habrá futuro para la nación. No todo estará acabado, porque después que todo pase, se volverán a comprar casas y terrenos como antes, dice el versículo 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. En medio del caos, en medio del desastre, se viene esta acción simbólica pero real de que Dios aún tiene planes para su propio pueblo. Mientras todos están preocupados por la situación, Dios ya está obrando en las mejores cosas que vendrán. En su momento más oscuro viene este mensaje de esperanza. ¿Vendrá la derrota? Claro que sí, pero después vendrán tiempos mejores, dice Dios. Vendrá una renovación, un renacimiento de la vida social, un renacimiento de la vida agrícola, un renacimiento de la vida económica. Jeremías estaba invirtiendo en el futuro seguro prometido por Jehová. Pero vemos que esta inversión, más adelante hay una pregunta un tanto dubitativa de parte de Jeremías. Obviamente las circunstancias pues no eran las mejores, y era normal que Jeremías en alguna manera dudara. Pero sin embargo, a pesar de las circunstancias, Jeremías obedece a Dios. En medio de la situación difícil, Jeremías obedece a Dios, cosa que generalmente no sucede. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, generalmente entramos en rebeldía, generalmente entramos en desobediencia, generalmente entramos en un conflicto disque con Dios. Y lo digo disque porque en realidad pues Dios se reirá de nuestra rebeldía que nosotros podamos manifestar. Pero vemos aquí en Jeremías este acto de obediencia a pesar de la circunstancia por la cual él estaba pasando. Jeremías estaba invirtiendo en el futuro seguro prometido por Jehová. ¿Estás invirtiendo en el futuro seguro prometido por Jehová? ¿Estás haciendo tesoros en el cielo o en la tierra? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo en este tiempo de cuarentena? ¿Estás invirtiendo en reafirmar más tu fe? ¿En fortalecer más tu fe? ¿O en dudar más de Dios, el por qué es que a medida que salen más vacunas también aparecen más variantes de la COVID? Invierte en el futuro, pero en el futuro prometido de Dios. Versículos 16 al 25, vemos que en medio del asedio de Babilonia, estando él en la cárcel y después de haber hecho aparentemente una compra sin sentido, Jeremías ora a Dios, clama
a Dios, y vemos que es una oración en la cual expresa su fe, pero es también una oración donde podemos ver cierto grado de incredulidad humana por la compra del terreno que había realizado. Inicia primero en esta oración reconociendo el poder de Dios y que no hay nada imposible para Él. Reconoce también la misericordia, la justicia, la liberación de Egipto con poder. Reconoce también que Dios les ha dado la tierra prometida y que ésta la han recibido como regalo de Dios. Pero también en medio de su oración reconoce que a pesar de haber disfrutado de las bendiciones de Dios, el pueblo se negó a escuchar su voz, fueron rebeldes y desobedientes, y que esa es la causa directa del desastre que se avecina. Y ya en los capítulos anteriores se ha detallado más de una forma más completa todos los pecados que Israel había cometido. Acá otra vez se vuelve a hacer un resumen, la cual pues Jeremías lo describe dentro de su oración. Y Jeremías reconoce eso. Jeremías reconoce dentro de su oración que todo está sucediendo como Dios lo había dicho. Pero como que está perplejo por algo el profeta Jeremías, como que no entiende que justo ahora, cuando la ciudad será destruida, Dios le pide que compre un terreno. No tiene sentido, no tiene lógica. Esto que Dios le está pidiendo a Jeremías no es lógico, no es razonable, parece una inversión completamente errónea. Perdería el terreno y perdería también su dinero, porque nadie sobreviviría. Pero hermanos, Dios conoce el porvenir. Dios ya está viendo cuando los babilonios no tendrán poder y el pueblo retorne y tome o retome lo que Dios les había dado. Dios le dice a Jeremías: sé que estás en la cárcel, sé que la ciudad está sitiada. Pero a pesar de eso, Dios le dice a Jeremías: ten puestos tus ojos en mí y verás el futuro esperanzador. Verás que el futuro es esperanzador aún en medio del caos que estás viviendo ahora. Qué poderosa es esta palabra que Jeremías está recibiendo en medio de la aflicción. Y creo yo también que es poderosa esta palabra de Dios, la cual nos es dada a nosotros justo en este momento en la cual muchos estamos pasando por momentos de dolor, de tristeza, de aflicción. Dios nos dice, queridos hermanos, en esta mañana: ten puestos los ojos en el cielo. Dios te dice y me dice: no tengas puesto tus ojos en la difícil situación en la cual estás atravesando. Ten puestos tus ojos en mí, nos dice Dios en esta mañana. Porque solamente teniendo puestos los ojos en Cristo, solamente teniendo puestos los ojos en Dios, podremos ver ese futuro esperanzador que nos espera y que Dios nos ha prometido. Sé que a veces las situaciones son abrumadoras, que sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento, que sobrepasan nuestra capacidad de resistencia, por decirlo ahí. Pero olvidamos que la palabra de Dios dice que Dios no nos va a mandar tentación más de la cual nosotros no podamos resistir. Si bien es cierto, la condición, la situación puede ser difícil, pero no perdamos la mirada en Dios. Porque si perdemos nuestra mirada de Dios, habremos perdido todo. Jeremías le dice a Dios: Señor, ¿cómo es posible que tú justo ahora, en el versículo 25 dice: oh Señor, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, y pon
testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los babilonios. No tiene sentido, Señor. Probablemente ahora esté diciendo, pero Dios, no tiene sentido lo que yo estoy pasando. O no tiene sentido a dónde tú me estás llevando, o a dónde tú me estás guiando. Versículos 26 al 44. Vemos que la respuesta de Dios no se hace esperar ante la pregunta dudosa de Jeremías y responde afirmando primero que para él no hay nada imposible. Luego le dice que efectivamente la ciudad será entregada a Babilonia como consecuencia de sus acciones, las cuales han provocado la ira de Dios. Pero también le afirma que es suficientemente poderoso para hacerlos volver y los hará habitar seguros. Pero también le dice a Jeremías, la compra que tú has hecho no es en vano. Porque luego el versículo 22, el versículo 44 le dice, heredades otra vez se comprarán en esta tierra por dinero. Le está diciendo a Jeremías, no te preocupes, cuando todo vuelva a la normalidad, tú ya tienes allá tu tierra segura, donde regresar, donde habitar y donde vivir. Es que a pesar de la situación, Dios siempre, queridos hermanos, está pensando en la provisión de sus hijos. Siempre. Porque Dios es fiel a su palabra y a su pacto, y eso mismo le está diciendo a Jeremías. Jeremías ora y Dios responde. Pero luego, versículo 33, ¿cómo va a ser la vida después que el pueblo regrese del exilio? Vemos ahí como segundo punto la restauración de Judá y de Jerusalén. ¿Cómo les bendecirá Dios cuando regresen del exilio? En este capítulo vemos que se reiteran las promesas hechas para demostrar la determinación de Dios con la restauración de su pueblo. Pero antes de pasar a describirle lo que Dios hará, vemos que Dios invita a su profeta para que tengan una relación más íntima a pesar de las circunstancias. Dios le pide que clame para que Él le muestre y le haga entender las cosas que Él desconoce. Dios quiere más comunión en tiempos de dificultad, porque esa es la única forma de entender la realidad por la cual podemos estar pasando, queridos hermanos. Jeremías sigue en la cárcel, pero Dios le dice, clama a mí y yo te voy a responder. No mires la situación, no mires la ciudad asediada, porque tú sabes que eso ya así iba a suceder. No mires tu condición de que ahora estás en la cárcel, sino mírame a mí, le dice Dios a Jeremías, y clámame a mí, y yo te voy a hacer entender esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo mismo nos dice a nosotros. Probablemente ahora no entiendas nada de lo que está pasando a tu alrededor. Lo mejor que puedes hacer, querido hermano, amigo o amiga, es que clames a Dios, y Dios ha prometido que Él te hará entender y comprender aquellas cosas que tú no conoces. ¿Y qué es lo que Dios le revela a Jeremías después de que él clama y pide a Dios? Dios le dice, mira, cuando el pueblo regrese nuevamente, yo les daré sanidad, abundancia de paz, los limpiaré y los perdonaré. Este acto de misericordia y de amor de Dios será de testimonio, dice, frente a las naciones, las cuales temblarán frente a esta nueva realidad. Antes el pueblo era burla de ellos, pero ahora ellos temblarán por todo el bien que Jehová está haciendo en favor de su pueblo. En los versículos del 1 al 9, más específicamente, a partir del versículo 6, les dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron.
Dios les dice a Jeremías, yo les voy a dar otra vez sanidad, paz. Yo les voy a limpiar y yo les voy a perdonar. Versículos 10 al 11 les dice, ¿cómo va a ser la vida después que el pueblo regrese del exilio? Dios les dice, volverá otra vez a oírse voz de gozo y alegría. La ciudad ha quedado sin ningún ser vivo, pero volverá a oírse, le dice, otra vez el gozo y la alegría. Del terror pasarán a la alegría. Para Dios no hay nada imposible, le dice Dios a su profeta. Y no solamente le dice que habrá voces de alegría, voces de novios y de novias y todo cuanto tenga que ver con la alegría, sino que también le dice que habrá voces de adoración y se realizarán ofrendas por la misericordia de Jehová. Otra vez la vida del pueblo volverá a ser como debió de haber sido antes del exilio. Versículos 12 y 13 le dice que otra vez volverán los pastos verdes, es decir, que la ganadería resurgirá. La invasión babilónica dejará pues las tierras completamente destruidas. Pero Dios promete que habrá otra vez pastos verdes para los animales, habrá comida, agua y protección para los rebaños a lo largo de todo el territorio. Dios les dice, no solamente les voy a hacer regresar, no solamente les voy a perdonar, sino que también les voy a dar el sustento que ustedes necesitan. Versículo 14 al 16 dice que vendrá o les dará un renuevo, un rey, un descendiente justo. La mayoría de los reyes que habían sufrido la mayoría de los reyes del pueblo de Israel habían sido un fracaso total o parcial frente a Dios y frente al pueblo. Se habían confiado en su posición pensando que como Dios había prometido una dinastía perpetua, no tenían que preocuparse de su conducta y de su vida moral y espiritual. ¡Qué equivocados que estaban! Y fue también esa una de las razones por las cuales ellos fueron llevados al exilio, la desobediencia de sus líderes y de sus sacerdotes. Pero ahora Dios promete que habrá un nuevo rey, pero dice que no será un rey cualquiera, será uno que practica la justicia y la verdad y que su pueblo morará con seguridad y paz. Le dice que les dará un renuevo de David en quien el pueblo será salvo. ¿Quién más, queridos hermanos, si no es Cristo, este renuevo prometido que desde aquí ya Dios está avisorando la venida de nuestro Señor Jesucristo, en quien todos nosotros tendremos y seremos perdonados y salvados de nuestros pecados? El versículos 17 al 22 también les dice que no faltarán reyes y tampoco sacerdotes. A lo largo del libro de Jeremías y en lo que queda, vemos que está repleto de juicios contra los reyes y los sacerdotes, quienes no cumplieran sus responsabilidades frente a Dios y frente al pueblo. Ahora, en esta nueva etapa de la vida del pueblo, Dios promete reyes y sacerdotes por siempre. Reyes para que conduzcan la vida civil del pueblo y sacerdotes para que conduzcan la vida religiosa del pueblo. Ambas esferas esenciales para la vida de ellos estaban cubiertas. Este pacto de Dios de proveerles reyes y sacerdotes como la arena del mar será, dice, inquebrantable, porque con la venida de nuestro Señor Jesucristo, es Cristo mismo, queridos hermanos, quien cumple la función de profeta, de rey y de sacerdote. Y como Cristo vive, entonces Dios está cumpliendo con su pacto. Dios ha provisto a su pueblo de un rey eterno. Dios ha provisto a su pueblo de un sacerdote eterno. Y Dios ha provisto de un profeta eterno que es nuestro Señor Jesucristo.
Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Cristo cumplió a cabalidad esas tres funciones y que gracias a eso nosotros podemos encontrar la salvación en Él. Versículos 23 al 26. Vemos aquí nuevamente la misericordia de Dios al hacerles volver del exilio. Parecía obvio que no habría futuro para Judá después de la destrucción. La destrucción del territorio había sido total. La gente había muerto y otros habían sido llevados cautivos. La derrota era completa y el futuro no existía ni en los mejores sueños. Pero ahora en sus promesas de consolación, Jehová toma lo que queda de este pueblo rechazado y burlado y afirma su determinación de darles una nueva oportunidad. Otra vez Jehová responde afirmando con su poder restaurador y su gran misericordia y les dice: habrá un futuro con la acción y la misericordia de Dios. Habrá un futuro para la descendencia de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jehová va a tener misericordia de ellos y traerles de nuevo a la tierra prometida. Estas eran, pues, las buenas nuevas para los exiliados en aquel entonces y para los que necesitan ver la acción de Dios demostrando su misericordia en cualquier tiempo. Tengamos puestos los ojos en el cielo, porque Dios restaurará las cosas como al principio, dice, o mejor que al principio, todo será nuevo, nos dice Apocalipsis. Por eso quiero finalizar diciéndoles, queridos amigos y hermanos que nos están viendo en esta mañana, no importa las circunstancias por la cual estés pasando, fortalécete, anímate, esfuérzate en el poder de Dios y ten puestos los ojos en el cielo y verás la gloria de Dios. También quiero decirles que solamente en Cristo encontramos esa sanidad, ese perdón, esa alegría, ese sustento, esa salvación y ese Rey y sacerdote eterno en quien todos hemos sido redimidos, perdonados, salvados solamente por su gracia y por su misericordia. Tengamos puestos los ojos en el cielo, porque solamente así veremos la gloria de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra en esta mañana.